acá. Ya, entonces, como última parte de la patología de hipófisis que hemos revisado en este primer módulo, vamos a abordar o a terminar de abordar el síndrome de Cushing en general y la enfermedad de Cushing en particular. Hasta lo que habíamos visto en la clase pasada, vimos la clínica del Cushing, que es una enfermedad, o más bien dicho, es el efecto sistémico del exceso de glucocorticoides circulantes. Y en ese sentido, reconocemos dos grandes causas o etiologías del síndrome de Cushing. ¿Cuál sería la primera? El síndrome de Cushing exógeno, ¿no es cierto? Juan José, ¿qué querías decir? No, pensé que estaba preguntando. Ah, no, pero estaba recapitulando porque ustedes ya, la clase anterior, ustedes dieron la clase prácticamente, me fueron comentando cosas muy inteligentes, muy pertinentes, y yo nada más quería hacer un recordatorio. Entonces, no se olviden de que una de las premisas en este sentido es, el síndrome de Cushing más frecuente es el síndrome de Cushing iatrogénico. Para tratar de ser más abarcativos del síndrome de Cushing exógeno, muchas veces queremos hacerle bien a un paciente, beneficiándolo de los efectos favorables que se pretenden obtener de los glucocorticoides, qué sé yo, por una enfermedad dermatológica, autoinmune, inflamatoria, alérgica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones se pueden y deben utilizar corticoides, incluso pueden salvar la vida del paciente. No es que esté mal utilizar corticoides, pero hay que saber que, como cualquier medicamento, existen efectos adversos y efectos deseables. Y esto es lo que tenemos que aprender también a manejar. Por eso vamos a ver si ahora tenemos un tiempito para ver qué efectos adversos se pueden esperar de los glucocorticoides y cómo tratar de subsanarlos. Porque otra cosa que ustedes habrán visto es que muchas veces se empieza con dosis altas de glucocorticoides, se pueden dar pulsos de glucocorticoides, se pueden dar por vía oral, pero a concentraciones en donde su beneficio es máximo para, por ejemplo, inmunomodular, pero también su beneficio es máximo para, dicho, su efecto es máximo para efectos adversos, para lo que se llamarían efectos adversos. Entonces, hay que tener cuidado con los glucocorticoides como con cualquier medicamento. No hay que tener miedo. Lo que tú puedes utilizar o manejar con cuidado, con prudencia, con conocimiento. No se tiene miedo cuando tú, no, lo malo no son las motocicletas. Lo malo es ir a 100 kilómetros por hora, no saber manejarlas y ir sin casco, ¿no es cierto? Entonces, lo malo no son los glucocorticoides. Los glucocorticoides, bien utilizados, hacen mucho bien. Y hay que saber a qué atenernos cuando su dosis excesiva puede generar un efecto adverso. Otra cosa que habíamos reflexionado sobre el síndrome de Cushing exógeno, que ahora yo les voy a remarcar y que se los voy a preguntar en el examen y que es algo que es útil que ustedes sepan, por eso se lo remarco, es que van a inducir el corticoide exógeno una supresión del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal del paciente, de la persona que consume el glucocorticoide. Entonces, si ustedes hacen, habíamos dicho también en la clase pasada, una prueba para comprobar la suficiencia esteroidea a un paciente, la prueba más fácil es el cortisol AM, ¿sí? Pides un cortisol a la mañana, ¿cómo te debería de dar? En un paciente en estrés máximo, en un paciente que esté hospitalizado por una sepsis, un politraumatismo, fracturas en un posoperatorio temprano, una cirugía mayor, el estrés es severo. ¿Qué cifra de cortisol se esperaría en una persona en este tipo de estrés? ¿Qué cifra? ¿Saben ustedes? Manitos. Es importante porque es la cifra que define suficiencia del cortisol, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería esa cifra? 18 microgramos por decilitro. 18, esa cifra, acuérdensela. Si tienen más de 18 en un paciente internado, por más grave que esté, se puede reconocer que existe suficiencia del cortisol, que está suficiente para afrontar ese reto, ese estrés máximo. Cuando un paciente está en estrés máximo y no llega a 18 y no pasa de 18 como debería hacerlo,
Entonces decimos que ese paciente está insuficiente. Si hablamos de un paciente en estrés máximo, ¿sí? Si el paciente está en su estatus basal y tiene clínica de insuficiencia suprarrenal, lo cual lo vamos a ver en otras clases, entonces el cortisol puede estar en un valor menor a 6, ¿sí? Entre ese valor de 6 y de 18 tenemos que discriminar el paciente que tenemos al frente. Vuelvo y repito. Valor mínimo del cortisol, 6. Valor del cortisol tope, 18. Pero va a depender, aquí las aguas se dividen, si el paciente está en estrés máximo o en estrés mínimo, en condiciones basales, digamos. No agarren un estudiante de medicina que esté peleado con la novia o el novio, que esté con un examen o 10 al día siguiente y que además haya trabajado y esté después de un turno en una mañana de saliendo del hospital o saliendo de una farra. ¿Eso qué sería? ¿Sería una condición basal o sería estrés máximo? Sería seguramente Estrés. importante. Claro, estrés, de ley. Entonces, no van a ser las mejores condiciones de una persona, para hablar de una persona que esté con un estrés basal, ¿no es cierto? Pero si tú te agarras al mismo estudiante de medicina que se va de vacaciones y está con un cóctel, desde luego no alcohólico, en la playa, ¿no es cierto? Mirando el horizonte y descansando. Y le tomas el cortisol a las 8 de la mañana, no con 20 amigos, porque si vas así, también estás en estrés máximo por la nochecilla que te pegaste la noche anterior. Entonces, estás tranquilo, estás en estrés basal, ¿no es cierto? Solamente cumpliendo con tus funciones de respiración, de mantener la circulación a tus órganos, de que tu riñón filtre, de que tus pulmones ventilen, etcétera. Estás en estrés basal. ¿Cuánto debería estar este paciente? Ah, ya. Ahí la cifra es variable. Ahí no va a estar más de 18 porque no está en estrés máximo. Y esa cifra puede ser variable entre 6 y 18. Entre 6 y 18. Te pongo un tercer ejemplo. Primer ejemplo era el estudiante estresado o paciente politraumatizado o paciente séptico. Segundo ejemplo, el estudiante en condiciones basales, sin estrés. Y siguiente ejemplo, un paciente que puede tener clínica de insuficiencia suprarrenal. Por ejemplo, astenia marcada y progresiva, pérdida de peso, hiponatremia, hipoglucemia. Ese paciente puede estar ambulatorio, es decir, no estar lo suficientemente grave para hospitalizarse. Sí, puede ser. Pero llegar así, después de semanas o meses, vas a tener una persona con una calidad de vida muy deteriorada. Si además se suman pistas de la analítica, por ejemplo, la hipoglucemia, por ejemplo, la hiponatremia, es un paciente que suma puntos para una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué valor sería confirmatorio en ese paciente para insuficiencia suprarrenal? Si yo les digo que un paciente sin estrés debería tener entre 6 y 18, ¿qué valor sería confirmatorio en ese paciente para insuficiencia? Yannick. Menos de 6, Doc. Bien, menos de 6. Parece lógico, pero esto solo puede surgir de esta reflexión que estamos haciendo. La clínica del paciente te dice qué valor escoges como corte normal. Los médicos no somos lectores de valores normales. Los endocrinólogos no hacemos primero un posgrado de medicina interna y luego un posgrado de endocrinología y alguna especialización más allá de esos 7 años de estudio para ver valores normales. Ustedes como médicos de cualquier especialidad, como médicos generales, salubristas, epidemiólogos, científicos, ginecólogas, pediatras, neurocirujanas, ustedes no se van a concentrar en los valores normales. Ustedes tienen que ver al paciente primero. Y en función del paciente que tienen enfrente o en función del caso clínico que les están explicando, toman decisiones diagnósticas o un criterio diagnóstico en función de un determinado rango de normalidad. En el caso de lo que nos decía Yannick, seguramente un paciente con menos de 6 y clínica de insuficiencia queda totalmente confirmado y apto para un tratamiento que podría hacerle bien. Ahora, si yo tengo un paciente, escuchen otro caso clínico. Si yo tengo un varón que viene quejándose por molestias a nivel cutáneo, ¿sí? Aparición de lesiones ampollosas, pruriginosas y hasta dolorosas que van cambiando conforme pasan las semanas o los meses
del lugar. Son lesiones descamativas, son lesiones muy molestas, cambian mucho su calidad de vida. Ese paciente llega donde ustedes y por A o B circunstancia les trae ya un laboratorio. Muchos pacientes llegan donde ustedes con un laboratorio que ustedes no pidieron, que pidió un colega o que pidió ABC persona, médico o no incluso, y ese paciente llega con un cortisol de 4, ¿sí? Un cortisol de 4. Dijimos 6 a 18, todavía está normal. ¿Cuál es la primera pregunta y por qué harían esa pregunta al paciente? Dale, Vinicio. La primera pregunta que le haría es que si está recibiendo tratamiento dermatológico y con qué está recibiendo, porque para estos tipos de lesiones se suelen utilizar los corticoides. Entonces puede ser que se esté poniendo bastante y algunos se tapan hasta con un plástico. Entonces eso puede causar que se estén absorbiendo tanto y haya causado estos síntomas. Eso que vos dices es una cura oclusiva, ¿sí? Recubres con una Sí, membrana, un plástico, un film de cocina. ¿Viste? Los utilizan para los alimentos que te llegan en el Uber Eats. Ya, sí, ¿no es cierto? Ya. Y eso aumenta la facilidad con que se absorben los corticoides, aunque los corticoides ya se absorben muy rápido, porque son liposolubles. No se olviden que los corticoides, los corticoesteroides endógenos y los de síntesis, tienen como base una molécula hidrosoluble que es el esqueleto del colesterol, el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿no es cierto? Entonces, siempre tienen que interpretar el valor del corticoide, el valor del cortisol o cualquier valor de laboratorio en función de la clínica del paciente que ustedes están recibiendo. Solo no sirve para nada el laboratorio. No es útil. Asimismo, un clínico sin un buen criterio y sin un laboratorio confiable también puede perderse. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar en donde nos quedamos la vez pasada. Yo les voy a abrir nuevamente el Paint. Ahorita tienen tiempo para preguntar, si quieren, si no les quedó claro algo, si quieren comentar algo, pueden hacerlo ahora. Y yo les voy a compartir ahora mi pantallita. ¿Sí se ve mi Paint? Sí. Sí, Doc. Sí, chévere. Ya, entonces, cuando nosotros teníamos una persona con síndrome de Cushing, lo primero que teníamos que hacer era descartar el síndrome Cushing exógeno, hacer todo lo posible por recabar la anamnesis, una investigación profunda, detallada de los medicamentos que el paciente toma, de los que él asume como medicamentos crónicos o incluso indagando más profundamente de aquellos que no recuerda o no registra como medicación crónica, pero que incidentalmente o como costumbre se viene poniendo hace un tiempo. Y esto termina de sacar del escenario el síndrome de Cushing, vamos a representarlo por las siglas SCE, síndrome de Cushing exógeno, ¿no es cierto? Aquí tendríamos la primera disyuntiva. Las tomas de decisiones clínicas muchas veces se puede hacer de esta forma, dicotómica, ¿no es cierto? Sí para un lado, no para otro lado. En este caso, síndrome de Cushing endógeno, ¿cómo estará el cortisol si nosotros lo dosamos a la mañana? ¿Cómo estará el cortisol si nosotros lo medimos, el cortisol matutino de un paciente con síndrome de Cushing exógeno? Pueden hablar sin levantar la mano si quieren. Dale, Yannick. Estaría disminuido, Doc. Ya estaría disminuido, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir disminuido, podemos decir suprimido, podemos decir bajo, está bien, nos entendemos todos, ¿no es cierto? Entonces, solo en esta condición, si yo les pregunto en un caso clínico, el cortisol va a estar disminuido. Está pésimo mi pulso ahora. Ya. Entonces, cortisol bajo, ¿ok? Ahora, vámonos para el otro lado de este pretendido camino clínico cuando un paciente llega con clínica de síndrome de Cushing. Si no toma nada, podemos empezar a hacer cortisol, ¿no es cierto? El cortisol endógeno se diagnostica por un dosaje o una medición de cortisol matutino elevado, ¿sí o no?
Pregunta para el auditorio. No, doc. No, doc. No, ya, Adrián, entonces, si no sé, ¿qué significa un cortisol matutino elevado? ¿Qué es lo único que te dice un cortisol matutino alto? O sea, es que el cortisol matutino elevado está, o sea, está elevado en personas normales y también en personas con Cushing porque por los picos fisiológicos normales del cortisol. Ya. Luego entonces, Adrián, el cortisol matutino no sirve para diagnóstico. Abre la puerta para saber si ese paciente lo puedes estudiar o no. Descarta la posibilidad, si es que fuera el caso, de un cortisol bajo por aporte exógeno. Pero el hecho que esté alto no te dice si tiene cortisol alto por un Cushing. Entonces, ¿es útil para en esta toma de decisiones clínicas? Probablemente, para si no está suprimido, sigues estudiando al paciente. Si no está suprimido, sigues estudiando al paciente, pero no te dice si tiene cortisol o no. Que ustedes ya hayan entendido esto, entienden mucho más que muchos médicos clínicos ya formados, y eso está bueno, porque todos estos conocimientos parten de la fisiología, la fisiopatología, la clínica, no se les tiene que olvidar más para ninguna especialidad, ¿no es cierto? Entonces, síndrome de Cushing en exógeno, vamos a ponerle este de acá, es exógeno, ¿sí? No se vaya a confundir. Y en verde vamos a hacer el síndrome de Cushing endógeno, ¿sí? Entonces, el síndrome de Cushing endógeno empieza con 3 pruebas a diagnosticarse. ¿Cuáles son esas 3 pruebas? Dale, Solange. Era con la prueba de cortisol libre en la orina de 24 horas. Ah, También era con esa prueba que servía para ver la supresibilidad, como que era normal del cortisol ante la dexametasona. Esa, y también, y la tercera era la prueba de cortisol libre en la saliva. ya, muy bien. El cortisol post-dexametasona, Solange, ¿qué mide? ¿Qué evalúa? Ese era para ver, o sea, cómo estaba el cortisol como que era a las 8 horas del siguiente día. Sí, o sea, para ver cómo estaba el cortisol plasmático, pero a las 8 horas del siguiente día. Ya. La pregunta es importante porque remarca los conocimientos que ustedes ya tienen o trata de resaltar lo que ustedes ya saben de fisiopatología. En una persona con síndrome de Cushing, sea cual fuera el origen, siempre y cuando sea endógeno, el cortisol se produce desde el cuerpo a cantidades elevadas y no respeta los procesos de retroalimentación ni de ritmo circadiano en ese paciente. ¿Sí o no, Solange? ¿Sí me escuchas, Solange? Sí, ¿no? Ya. Entonces, escucha lo que vamos a tratar de pensar, de reflexionar ahorita. ¿Cuál de estos evalúa el ritmo circadiano? ¿El cortisol libre, el cortisol postdexa o el cortisol salival? ¿A qué horas es el cortisol salival, Solange? El cortisol con la Salival. sal. En la noche. Entonces, de los 3, ¿cuál evalúa el cortisol, el ritmo circadiano de la secreción de cortisol? O sea, sería el cortisol en el de 24 horas, en el de la orina. No, porque vos en una orina de 24 horas estás dándole a la paciente un tachito para que orine todo el día y toda la noche, desde la segunda orina de la mañana del día 1 o del día 0 si quieres, hasta la primera orina de la siguiente mañana. ¿Cómo sabes que el cortisol está mal, su ritmo circadiano, si lo único que hizo la paciente fue recolectar orina en ese frasco? Luego entonces, ¿es correcto lo que estás diciendo? ¿El cortisol libre en orina de 24 horas te ayuda a ver el ritmo circadiano? ¿Sí o no, Solange? O sea, eh, entonces, o sea, ya ahí sería, a ver, Es que, Solange, espérate un ratito, te voy a explicar algo y capaz que alguno de tus compañeros que tenga la duda.
Cuando hablamos de ritmo circadiano normal, estamos imaginándonos que a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la noche y a las 0 horas, hay una cantidad diferente de cortisol que se está secretando conforme pasan las horas, ¿no es cierto? Y el cortisol se requiere que sea máximo a las 6 de la mañana, va bajando a las 12 del día, es mínimo en horas de la tarde y es nulo en horas de la noche. Solange, esto es ritmo circadiano. Esto es ritmo circadiano. Las variaciones de secreción de cortisol conforme pasan las horas del día. ¿Sí o no? Sí, entonces, no, entonces ahí no sería esa prueba para medir el ritmo circadiano. Entonces, vamos repitiendo porque vos misma me dictaste estas pruebas. Sí, a Tienes ver. cortisol en orina de 24 horas. ¿Mides con Sí. eso el ritmo circadiano? No, doctor. ¿Qué mides con el cortisol en orina de 24 horas? O sea, el cortisol en saliva o el... No, espere. Vamos por partes. Porque El no quiero cortisol que te libre en orina. saltes y tú misma me Ya. digas qué mides con el cortisol en 24 horas. A ver, el cortisol libre En orina. en orina sería o sea, como la cantidad total Bien, del cortisol. excelente. La cantidad total, la cantidad integrada de cortisol que se secreta en esa persona en 24 horas. No te estás enterando cuánto produce a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 4 de la madrugada. Te estás enterando cuánto produce en 24 horas. Y me encantó lo que vos dijiste, Solange, cantidad total. Total. ¿Sí? La cantidad total tuya, ojalá mía, ojalá de tus compañeros, que todos estemos sanos, va a estar en un nivel entre 0 y 60. ¿Sí? Pude haber puesto 0 y 40, 0 y 53, no importa, ¿ya? Esta es una cifra hasta arbitraria que me estoy inventando, ¿ya? ¿Cuánto producirá en total una persona enferma con síndrome de Cushing endógeno? Tira un número, Solange. 200, a ver, ¿Qué tan grave quieres que esté? Si quieres, dime un número, no importa, tira un número. a ver, 200. Perfecto. ¿Cuántas veces por encima de lo normal tiene ese paciente? Divide 200 para el límite superior a lo normal. 200 dividido para 60. ¿Sí ven mi calculadora? ¿Se ve mi cálculo? No. No. 200 para 60 da 3.333333 hasta el infinito. Solange, esa persona que vos acabas de comentar tiene 3 veces más alto el cortisol normal que cualquier persona sana. Luego entonces, ¿sirve el cortisol libre en orina 24 horas para saber si tiene o no Cushing? Solange. Mira, sí sirve. Dot, Yo creo ¿sí me que vos escucha? sabes, pero estás dudando muchísimo. Dot, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. No, es que, sí, perdón, es que se me pensé que, no, sí. No Sí, pasa sí, nada. o sea, para detectar Cushing sí sería DOT, porque como quiera, como se dice, ahí sirve para ver la cantidad, o sea, la cantidad total de cortisol, entonces, Ah, está bien. sí, y está elevado, entonces, 6 Perfecto. veces Eso se como altera que, en una persona con Cushing. Lo dijiste bien. Ahora, vamos a ver. Víctor, vos levantaste la mano hace un rato, ¿no es cierto? Víctor Matailo. Sí, Víctor, ¿sí estás? sí. ¿Sí me escucha? Ahora, escúchame, Víctor. ¿Te funca el micrófono? Dígame. Ya, dale. ¿Qué evalúas con el cortisol post-dexametasona? El cortisol debe estar disminuido. Sí, pero ¿qué evento fisiológico o qué estás evaluando? ¿Qué funcionalidad estás tratando de comprobar? Si es normal o es anormal, si está conservado, si está alterado. ¿El qué? ¿Qué estás probando? O sea, sí que no es anormal, pues.
No, no entendí bien la pregunta. ¿Me puede repetir? Tú cuando haces cortisol post-dexametasona, estás queriendo comprobar algo. Tú quieres saber si tiene Cushing o no. Bueno, en una persona con Cushing va a estar conservada determinada característica fisiológica del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Ya dijimos en el caso del cortisol libre en orina 24 horas que allí lo que se está queriendo comprobar es cuál es la cantidad total de cortisol que se produce en un organismo en 24 horas. Con el cortisol salival, Víctor, ¿me escuchas? Sí. Con el cortisol salival, tú estás queriendo evaluar esto de aquí, ritmo circadiano. Por lo tanto, si tú a una persona le haces a la noche, ¿sí? Le mides aquí el cortisol, ¿cómo estará el cortisol en saliva de esa persona si se lo mides a la noche y esa persona está sana? No quiero que me digas una cifra, dime, ¿alto, normal o bajo? Bajo. Bajo, porque está normal el ritmo circadiano. Pero si yo te dibujo acá en violeta, ¿sí? Te dibujo el ritmo de cortisol de una persona con Cushing, mira lo que hace. Dale, vale. ¿Qué hace? Tiene picos altos de cortisol. Pero no es lo importante los picos altos de cortisol. ¿Qué es lo importante en el gráfico que hice en el gráfico 2 que tienes acá abajo? Versus el gráfico 1 que tienes acá arriba. Hay varias fluctuaciones ahí. No, falta algo. ¿Alguien más? Dale, Zuli. ¿Está alterado el ritmo circadiano? Ya, eso es lo importante, Víctor, porque fluctuaciones hay en los dos lados. Fluctuaciones hay aquí, 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 ¿sí? Y fluctuaciones hay también acá, en el gráfico 2. Yo lo que quiero que miren es que las fluctuaciones se producen con determinada ritmicidad. Es cierto que son pulsátiles, con valles y picos, pero esos valles y picos se van acercando a la nulidad, a ya no haber secreción, hacia la tarde-noche. Eso es ritmo circadiano. Entonces, la diferencia entre una persona con Cushing y una persona sin Cushing es que piérdese el ritmo circadiano en la persona con Cushing. Víctor, la persona con síndrome de Cushing pierde el ritmo circadiano y el cortisol se empieza a secretar alto, no importa si es la mañana, la noche, la medianoche o la madrugada. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Sí, Víctor? Sí, doctor. Ya, ahora vos mismo explícame. Ya sabemos que evalúa el cortisol libre en orina de 24 horas. Ya sabemos que evalúa el cortisol salival nocturno. Entonces, ¿qué evalúas con el cortisol post-dexametasona? Que yo creo ya les dije la vez pasada. O sea, cuando le administramos la dexametasona en dosis bajas, el cuerpo va, digamos, a suprimir, va a inhibir el eje, sí, suprime la acción del eje hipotálamo hipofisario. Y con eso va, digamos, va a encontrar un cortisol disminuido ¿Y eso pasa en un sano o en un enfermo? en una persona sana. Muy bien. ¿Y qué pasaría en el enfermo entonces? A ver si digamos aquí, a lo contrario. Quiero saber qué es lo contrario. O sea, estaría aumentado ¿Aumentado quién? el cortisol ¿A qué hora? en horas de la mañana, ¿Después de qué? después de las 9 de la mañana. Sí. No, después de la dexametasona. Tú haces una prueba en estos casos donde les das dexametasona a los pacientes, 1 miligramo, la noche anterior a las 23 horas. Y al día siguiente les haces un control de cortisol matutino. Ese cortisol matutino tiene que estar suprimido a menos de 1.8 microgramos por decilitro, ¿sí? O sea, tiene que estar muy, muy bajo. Y eso es lo que le pasa a una persona sana, a una persona sin
Cushing. Si no se suprime, esa persona evidentemente tiene algo malo, grave, raro, y puede tener un síndrome de Cushing. ¿Ok? Entonces, con esos tres factores que hemos analizado en este momento, más bien dicho, con esos tres componentes, el síndrome de Cushing endógeno, ¿sí? Se puede diagnosticar. ¿Con cuántos de estos elementos? Con 2 de 3. O sea, tienes que tener la comprobación o de un cortisol salival, o de un cortisol en orina 24 horas, o de un cortisol post-dexametasona. De esos tres, ¿hacen falta cuántos? 2. ¿Sí? 2. Y luego, cuando ya tienes 2 de 3 de esos estudios, ¿qué hacíamos luego en este algoritmo de diagnóstico? A ver, esperen, que me voy a ver para acá, que no hablan. Sofía Torres, ¿estás? Sí, Doc, aquí estoy. Ya, chévere. Entonces ya sabes o presumes que la clínica se condice con la bioquímica de un cortisol, perdón, de un síndrome Cushing endógeno. ¿Listo? Ujú. Ya. Decime, ¿qué siguiente examen tienes que escoger? Mm, podría ser exámenes de imagen. Todavía no. Aún Sofía, no. espérate que tienes una necesidad de aprendizaje y si te equivocas está bueno porque ya vas a corregir. Todavía no te voy a dar la palabra, Adrián. Fausto Quispe. Sí, Doc, diga. Fausto, ya tienes una hipótesis diagnóstica fuerte de un síndrome Cushing endógeno, con 2 de 3 de esos estudios anormales. ¿Cuál es el siguiente paso lógico en esta búsqueda para el bien de tu paciente? ¿Qué examen le pides? ¿Y para qué serviría ese examen? Yo creería que podría pedir ACTH plasmática principalmente para diferenciar si este es dependiente o independiente. Ya. Y si es independiente, que para mí es el camino más fácil, ¿para dónde te vas? ¿Qué examen de imagen pedirías? Si es independiente, ¿Sí? Es independiente de ACTH. ¿Cuál sería la probabilidad del diagnóstico y qué examen de imagen pedirías? pues podría pedir una TAC suprarrenal. Muy bien, ya. Yo quiero que todos sigan lo que está diciendo Fausto porque no es incorrecto. Fausto está reflexionándolo, seguramente el cortisol le subió porque le estoy preguntando, pero no pasa nada porque acá estamos para equivocarnos si es el caso y corregimos, ¿ya? Y él dijo bien, no se equivocó. Después de estos exámenes bioquímicos iniciales, el siguiente examen es una ACTH. Y la ACTH, si está respetado el ritmo circadiano, perdón, si está respetado la funcionalidad hipotálamo hipofisaria y tienes evidencia de un Cushing, la cara de luna llena, los cambios en el biotipo, etcétera, y tú tienes cortisol libre alto, cortisol en orina alto y un test post-dexametasona que no suprime, y tú haces una ACTH que te da negativa, te da suprimida o te da baja, ¿hay alteración del eje hipotálamo hipofisario? Esa es la pregunta. ¿Hay o no hay? Si la ACTH está suprimida. Adrián, ¿qué te parece? Yo creo que no hay alteración del eje, Doc. No hay Que alteración sí. del eje. Ya. Mira. Ese es el hipotálamo y la hipófisis. Y estas son las suprarrenales. ¿Sí? Y tú, por desgracia, tienes en la suprarrenal un adenoma. También podrías tener un carcinoma que produce exceso de cortisol, ¿no es cierto? Este exceso de cortisol, ¿qué efecto va a tener sobre el hipotálamo y la hipófisis? Gracias. Adrián.
Va a inhibir la liberación de CRH y de ACTH, doc, Ya, en entonces, hipotálamo y hipófisis. caput el hipotálamo, caput la hipófisis, y los tienes disminuidos. Quédense con esta idea. Si en el seguimiento, en la evaluación diagnóstica del síndrome de Cushing endógeno, tienen una ACTH que está baja o suprimida, el síndrome de Cushing se entiende como ACTH independiente y no es, por tanto, una causa hipotalámica ni hipofisaria, sino una causa suprarrenal. Y si bien esto no es lo más frecuente, por ahí es lo más fácil. Lo más fácil entonces va a ser pedir ¿qué examen? Un examen de imagen para ver qué. Pablo. Suprarrenales, las glándulas suprarrenales. Para ver las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo ahora al mismo grafiquito que estamos haciendo acá, con la ACTH, ¿ya? ¿Qué pasará si en cambio tenemos una ACTH elevada, Pablo? Podemos ver que la causa es dependiente de esta y hay una afectación en el eje hipotálamo hipofisario, es arriba. Ya, ¿y cuál es la causa más frecuente del síndrome de Cushing endógeno? Los microadenomas, los adenomas hipofisarios. En general, los adenomas hipofisarios. Entonces, dibujando nuevamente este grafiquito de hipotálamo, hipófisis y de suprarrenales, ¿cómo esperas que estén las suprarrenales en este caso? ¿Atróficas, hipertróficas o normales? Podría ser hipotróficas, un poco atróficas. Pablo, escucha primero. Tú tienes un tumor que vos mismo acabas de decir, puede ser un micro o un macroadenoma en la hipófisis, ¿no es cierto? Sí. Ya. Este tumor, ¿qué hormona mala produce? ¿Qué hormona que está alta en este caso produce? Sí, no, espera. Está el tumor en la hipófisis. La ACTH. Ya, muy bien. Entonces la ACTH está alta. La culpable es la ACTH, por eso vos mismo dijiste, ACTH Diente. Ya. Y esta hormona va a ser trófica. ¿Para quién? Para suprarrenales. ¿Para cuál de las dos suprarrenales? Para las dos. Claro, para las dos no discrimina esta hormona, ¿sí? Si es entonces trófica, ¿cómo van a estar las suprarrenales? ¿Grandes, chiquitas o normales? Incrementada de tamaño, sí. Claro, pero ¿va a haber tumor o no va a haber tumor? No. No. Es una hiperplasia, hipertrofia funcional, ¿sí? Acá arriba es donde está el problema. Acá en la hipófisis. Ahora, esto es lo más frecuente. Ustedes deben haber leído, y esto sería para un crédito, a quien me explique cuál es la otra alternativa de un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Dale, Juan José. Yo vi, pero que ya no se usa, que te daba el síndrome de Nelson, era la extracción de las suprarrenales. No, porque si ya no tienes suprarrenales, ¿cómo tienes Cushing? Pero era... Escucha, no importa. Escucha, lo que tú mismo acabas de decir es importante porque sirve para un análisis posterior, ulterior, ¿ya? No ha dejado de hacerse la suprarrenalectomía bilateral, ni aquí en Ecuador ni en otras partes del mundo. Sí se hace como parte de un tratamiento, si bien de tercera línea, sí se hace para tratamiento del Cushing. Pero si ya no tienes suprarrenales porque te las volaron por cirugía, ¿cómo tienes Cushing? Entonces, escucha bien lo que te voy a decir. Lee bien lo que es el síndrome de Nelson. En el síndrome de Nelson ya no hay Cushing. Y en el síndrome de Nelson lo que se produce, y eso lo van a consultar todos, ¿qué es el síndrome de Nelson? Es una proliferación anormal y hasta agresiva de un tumor hipofisario en un paciente que previamente tenía síndrome de Cushing hipofisario. ¿Sí? Entonces no va por ahí. Mario, explícame lo otro, lo que pregunté. Usted preguntó de otra causa de ACTH
dependiente, ¿no, Doc? Sí, tal cual. Ya. Entonces podría ser tumores no hipoficiarios que secreten de manera ectópica esta ACTH. Entonces, por ejemplo, estos tumores se pueden localizar en otros órganos, como por ejemplo que pueda dar, o sea, hablándose de carcinomas microcíticos pulmonares, que son muy común que estos puedan secretar la ACTH, y son tumores no hipoficiarios, o asimismo tumores en las células de los islotes pancreáticos. Ya. Entonces, tú estás diciendo que una persona puede tener un cáncer de otra parte del cuerpo y que por un síndrome paraneoplásico, esas células de cáncer pueden llegar a producir ACTH en exceso y dar también un Cushing, ¿no es cierto? Sí, Doc. ¿Y a quién van a estimular esas células estas células tumorales? ¿Qué órgano piensas que te estoy dibujando aquí? U órganos. ¿Qué sería esto? Ya, chévere, unos pulmones hay medios feros, pero bueno. Y puedes tener un tumor muy chiquito, de pocas células, pero células de estirpe neuroendocrina. Células de la cresta neural que pueden migrar a los pulmones, que pueden migrar al tubo digestivo, que pueden migrar a la tiroides, que pueden migrar a las suprarrenales, que pueden migrar al páncreas, como vos mismos acabas de decir, que pueden migrar a los ovarios, etcétera. Y esas células neuroendocrinas, en este proceso de oncogénesis, se tornan capaces de proliferar anormalmente y de producir una secreción que normalmente no tendrían. ¿Y cuál sería ese péptido de la secreción de estas células tumorales? En este caso del pulmón. ¿Qué producen? El ACTH. Claro. ¿Y cómo estarán en este caso las glándulas suprarrenales? ¿Hipotróficas o hipertróficas? Hipertróficas. Igual que en el síndrome de Cushing por culpa de un tumor hipofisario, ¿sí o no? Sí. Sí. Claro, porque la causa no viene a ser a nivel hipoficiario, sino a nivel de otro órgano, pero igual hay secreción Cualquier excesiva órgano. de ACTH. Puede venir de cualquier cáncer. Hay algunos lugares más frecuentes, por ejemplo, tiroides, pulmones y algunos lugares del tracto digestivo. ¿Sí? Vinicio, ¿qué querías comentar? Doc, y en este caso de los tumores, de esto de la ACTH ectópica, el eje hipotálamo hipofisario estaría afectado también, ¿cierto? Es buena la reflexión. ¿Por qué no hacemos una experiencia ahorita gráfica? ¿Ya? Quiere decir que acá ya no habría tumor, ¿sí o no? Si es ACTH ectópico, ¿habrá tumor en la hipófisis? No, porque es ectópico, ¿no es cierto? No. Ahora, el ensayo que se utiliza para medir en sangre la ACTH, el ensayo, o sea, la prueba que tú utilizas para medir en sangre ACTH, emplea anticuerpos monoclonales en contra de este péptido, de la ACTH. ¿Puede distinguir el ensayo la ACTH de la hipófisis de la ACTH del tumor, del culpable del síndrome de ACTH ectópica? ¿Sí o no? Yo creo que no, Doc. Yo creo que tienes razón. No puede distinguir. Por lo tanto, esa ACTH, ¿cuál va a ser su origen? Tú no lo puedes saber a menos que tengas una imagen que te confirme en dónde está el tumor. Vinicio, vos has dado pie a una segunda parte importante de la discusión de ahora, que es esta. Si tú ya tienes una ACTH dosable, medible, la ACTH positiva que acabo de dibujar aquí, ¿cuál sería la imagen que tú pedirías para localizar el origen de ese exceso de ACTH que te da Cushing en este paciente? Solo sabes una cosa, que la ACTH está alta. ¿Qué imagen pedirías y en qué te basarías para pedir esa X imagen diagnóstica? Bueno,
lo que yo pediría sería una resonancia magnética para poder ver la hipófisis. Y ¿Por después qué? porque si fuese ACTH dependiente de la hipófisis, o sea, por un tumor o un adenoma en la hipófisis, podría verlo con una resonancia magnética en la hipófisis. Y si es que no encuentro ya nada en la hipófisis, podría pensar en algo más, en una imagen. Eso pediría una resonancia magnética de la hipófisis. Ya, Vinicio, te falta algo, pero yo te pregunté por qué y no me contestaste por qué Porque harías justo una resonancia magnética de hipófisis. Me explicaste porque ahí puede estar el tumor. Sí, sí, está bien. Pero esa ACTH, ya dijimos, la ACTH alta o dosable, no sabes de dónde va a venir, porque el ensayo, la forma de medir la ACTH, no te dice si es una ACTH del subtipo que viene del tumor del riñón o del tumor del pulmón versus una ACTH que viene del subtipo de un adenoma hipofisario. Y yo por eso te repregunto, les repregunto a tus compañeros, ¿por qué pedirían una resonancia magnética de hipófisis? ¿Qué quiere decir? Que algo saben, algún dato previo tienen para imaginarse que el tumor puede estar primero en la hipófisis antes que en el pulmón. ¿Cuál es ese dato? Doc, ¿no podría yo antes de esto, antes de la imagen, hacerle la prueba de la dexametasona y con esa No. ayuda? No, no me sirve. La prueba de la dexametasona no se pide antes de la imagen en la práctica clínica. Si bien en el algoritmo del diagnóstico de un síndrome de Cushing, la prueba con dosis alta de dexametasona te ayuda a distinguir entre un Cushing hipofisario y un Cushing no hipofisario, o sea, ectópico, casi nunca es de ayuda para determinar la causa anatómica del Cushing, orientar al neurocirujano y ordenar una cirugía de hipófisis, indicar una cirugía de hipófisis. Pablo, decime. No sería la razón, o sea, epidemiológicamente es más común ahí. Sí, eso. Entonces, Vinicio, estaba cerquita. Yo creo que por ahí yo expresé mal mi pregunta y no me entendiste, pero Pablo sí lo entendió. Es por frecuencia. Es porque si tú agarras 1000 Cushings después de 20 años en el Eugenio Espejo y haces una tesis y haces una investigación, resulta que el 85% de los síndromes de Cushing endógenos fueron por tumores hipofisarios y solo el 15% fueron por otras causas. Entonces, si tú ya tienes un síndrome de Cushing ACTH dependiente, se dividen las aguas. Ya no es independiente, 20% de las causas, miren, aquí les voy a ir poniendo. Síndrome de Cushing, ACTH independiente, 20%. Síndrome de Cushing, ACTH dependiente, lo que queda, 80%. Pero de todos los síndromes de Cushing, ACTH dependientes, ¿a dónde se va el 80% a su vez? ¿A dónde se va? A la enfermedad de Cushing. Exactamente, Solange, a la enfermedad de Cushing. Y la enfermedad de Cushing se define como un adenoma hipofisario o como un corticotropinoma, que es lo mismo, tumor de la hipófisis que secreta corticotrofina, o sea, ACTH. Y solo el 20% se irá ¿a dónde? ¿A dónde? A otros órganos. A otros órganos, o sea, al famoso síndrome de ACTH ectópica que ustedes mismos me están diciendo ahora, ¿no es cierto? Esto está bueno reflexionarlo, porque es un ejemplo, por ahí nunca son endocrinólogos, y yo espero que sí, pero por ahí te dedicas a ser pediatra, está buenísimo, médico familiar, está perfecto, internista, cirujano, etcétera. Pero se están dando cuenta de cómo la prevalencia, o sea, la probabilidad pretest define los estudios que podemos realizar a los pacientes y qué esperar de esos estudios. ¿Sí? En la década de finales de los 70s y en los 80s,
que ustedes ni nacían, yo sí, se puso de moda o empezó a ponerse de moda la medicina basada en la evidencia. Tú no haces exámenes por si acaso. Tú haces exámenes orientados por las probabilidades clínicas que puedes tener de un hallazgo en particular. Y si tú ya tienes una ACTH positiva, dosable, en una persona que tiene un síndrome de Cushing clínico, endógeno, no le vas a pedir, porque sí, una tomografía de suprarrenales. A lo mucho te va a dar hipertrófica o hiperplásica las suprarrenales. Si te da un ACTH dosable, le vas a pedir una resonancia magnética hipófisis, como dijo Vinicio, por la razón que dijo Pablo, porque es lo más frecuente, porque en 4 de cada 5 personas no te vas a equivocar en que ahí puede haber un adenoma hipofisario. ¿Sí se entiende esto que estamos hablando ahorita? ¿Sí? ¿Dudas, Sí, doc. preguntas, comentarios? Doc, yo tengo una duda. Sí, si se hace la resonancia, como dice epidemiológicamente, pero es lo que generalmente debería hacer para descartar entre las dos, o hay algo más que se utiliza para descartar entre las dos aparte de esa imagen. O sea, yo lo utilizaba como para descartar la una de la otra, porque Sí, si pero lo haces porque te ahorras una tomografía de todo el cuerpo tratando de buscar un ACTH ectópico. Mejor hazle primero la resonancia, claro, porque en el 80% de los casos ahí vas a tener el tumor. Y ya estás ahorrando y no sacrificando al paciente ni sus recursos, hacerle otro examen, por si acaso tenga un síndrome de ACTH ectópica. ¿Lo puede tener? Sí, pero solo 1 de cada 5 pacientes. 4 de cada 5 pacientes, 4 de cada 5, van a tener un síndrome de secreción hipofisaria, lo que dijo Solange, una enfermedad de Cushing. ¿Sí? Entonces, le pides la resonancia magnética de encéfalo por eso, porque es el hallazgo más frecuente esperable. Por eso no empiezas a pedir otros exámenes. ¿Sí? ya, A ver, claro, sí. gracias. No, de nada. Pablo, Solange, sí, ¿qué querían decir? Yo tengo una pregunta. Dale, Solange. Primero vos, por el Pablo ya habló. Dale. Ya. Es que estaba leyendo que, o sea, que esta secreción ectópica de ACTH decía que era muy difícil como diagnosticarla porque, o sea, que en la mayoría de los pacientes no hay como todos esos síntomas que se producen por el exceso de los corticoides. Entonces, o sea, ¿cómo se la podría en sí distinguir de la enfermedad de Cushing? Porque decía que, o sea, que en la clínica muchas veces sí se parecía a la enfermedad de Cushing, pero la mayoría de las veces no había todos estos síntomas del exceso de glucocorticoides. Ya, una pregunta profunda, avanzada, bien endocrinológica. Y, sin embargo, tiene una respuesta también compleja. No hay una manera de identificar cuál es un síndrome de ACTH ectópica de cuál es una enfermedad de Cushing. Ambas son ACTH dependientes. Pistas que pueden guiar hacia un síndrome de ACTH ectópica desde el punto de vista clínico serían una mayor gravedad o severidad de la enfermedad, con mayor consunción del paciente y dado que suele haber un nivel mayor de ACTH, en el caso de las personas con síndrome de ACTH ectópica, puede haber más veces hiperpigmentación en la piel de esa persona. No es una regla, pero es una pista que puede ayudar a balancear hacia un lado o al otro el diagnóstico. Enfermedad de Cushing versus síndrome de ACTH ectópica. Otra cosa, en las personas con síndrome de ACTH ectópica se puede presentar, dada la mayor severidad del síndrome de Cushing, más hipocalemia, y que presenten más hipopotasemia, más hipocalemia, ¿sí? Pero en los niveles hormonales hay un área en donde se juntan y hay un área gris en donde están montados, están sobrepuestos los niveles de ACTH de los Cushing ectópicos
de los Cushing por ACTH ectópica con los Cushing por enfermedad de Cushing. Entonces tampoco hay una manera de distinguirlos. La manera de llegar al diagnóstico más, no fácilmente, sino de manera más racional. El síndrome de Cushing siempre es difícil porque es devastador, porque el paciente llega mal, porque tienes que apresurarte para hacer el diagnóstico, pero bien, por el bien de ese paciente, es seguir estos pasos que estamos viendo ahora. Entonces, vamos a recapitular, Solange, si me permites. Acá teníamos ese 20-80, ¿no es cierto? Ahora me voy a quedar con el 80. ¿Qué examen íbamos a hacer? En este 80. ¿Se acuerdan? ¿Qué examen íbamos a hacer en la mayoría de ACTHs dependientes? Una resonancia simple y contrastada Esto siempre. de Perfecto. hipófisis. Siempre, 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 ¿sí? Ahora, la sensibilidad y especificidad va a variar dependiendo de la calidad de la resonancia, del campo magnético de la resonancia que te ayuda a tener una mayor definición de estructuras más pequeñas, una mayor resolución, y va a depender también de el tamaño de la lesión. Muchos adenomas hipofisarios pueden ser microadenomas y muchos de ellos pueden ser menores a 6 milímetros. Y hasta ahora, hasta las evidencias más recientes, esas lesiones de 6 milímetros o más se consideran blanco terapéutico para cirugía. ¿Qué significa? Vos haces una resonancia magnética de hipófisis, la resonancia descubre un adenoma hipofisario de 6 milímetros o más, ¿y a quién tendrás que llamar? Al neurocirujano. Bien, al neurocirujano. Porque la neurocirugía es el recurso terapéutico que puede llegar a ser curativo con mayor frecuencia en los microadenomas. ¿Sí? Un buen neurocirujano puede curar a un paciente con enfermedad de Cushing si tienes una lesión categórica, definitiva, clara, evidente en la resonancia magnética. ¿Cuándo hablamos de esa lesión clara, definitiva, evidente? Cuando tienes 6 milímetros o más. Pero, escuchen bien este pero, a pesar de que la lesión puede estar en la hipófisis, tú puedes llegar a tener una lesión más pequeña y no categórica, dudosa, sospechosa, o por el contrario, ninguna lesión en la hipófisis. Y a pesar de no tener lesión en la resonancia magnética de hipófisis, dada la frecuencia de la enfermedad de Cushing, tú tienes que seguir pensando que la lesión está en la hipófisis. Y si no se comprueba por imagen, recurrir a otro examen para hacer la comprobación. ¿Qué examen se hace? ¿Saben? ¿No será algo no de medicina nuclear? No. ¿Qué examen se hace? Doc, ¿no es la medición de el flujo del seno petroso inferior o algo así? Ya, por ahí va la cosa. Eso les va a quedar de necesidad de aprendizaje para la siguiente clase, ¿sí? El diagnóstico de una enfermedad de Cushing cuando no hay imagen en la glándula hipófisis en una buena resonancia, ¿sí? Y lo mismo vamos a ver el día miércoles acerca de las opciones terapéuticas. Vamos a hacer un recordatorio de la parte de hipófisis, que está bueno, porque mi idea es que la próxima semana tengan una primera evaluación. Todavía no sé cómo la voy a hacer porque no me han dado claves del aula virtual, pero podríamos hacerlo llenando formularios de Google. Hay varias formas. O yo me abriré un Moodle, no sé. La cosa es que sí quisiera que ya tengamos una primera evaluación para hacerlo por módulos. Módulo hipófisis, módulo tiroides, módulo diabetes, módulo etcétera. ¿Sí? Entonces, queda para terminar
los diferentes tratamientos y la parte de diagnóstico que nos queda entre síndrome de ACTH ectópica, enfermedad de Cushing y esta pregunta puntual. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad de Cushing cuando no hay una imagen evidente en la resonancia magnética? ¿Ok? Este día miércoles tenemos clases normales y ya vamos a quedar de acuerdo con Amanda para cuando vamos a recuperar las 2 horas que no hemos podido tener completas. ¿Ok? Entonces, por ahora, ya nos vemos. Suerte a todos, cuídense. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, Doc.